Hola, hola, estimados colegas. Vamos con esta parte 3 de 3 de la sesión 4 de la resolución de la casuística en evaluaciones docentes, nombramiento y ascenso. Vamos viendo una serie de pasos para una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica tiene como primer paso el análisis e interpretación de los resultados, gracias al mapa de calor, la evaluación de conclusiones y la toma de decisiones pedagógicas. Vamos observando que un primer paso es hacer un cuadro resumen de los resultados. Podemos utilizar los mapas, mapa de calor, para cualquiera de las competencias y podemos utilizar para los estudiantes que están en inicio el color rojo, los estudiantes que están en proceso el color amarillo y para los estudiantes que están en proceso de logrado el color verde. Una vez de haber situado o clasificado los resultados de los estudiantes, podemos proceder a hacer una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. La evaluación cuantitativa, que se va a basar en porcentajes de acuerdo a los niveles de inicio, desarrollo y logrado, y la evaluación cualitativa de diagnóstico, dando una descripción de cada competencia y de repente de algún desempeño. Pero hay un detalle muy importante. ¿Por qué no encuentran el nivel AD, que es nivel destacado? Porque es muy común que en una evaluación diagnóstica todavía no encontremos estudiantes que logren superar la competencia desde el inicio. Vamos observando sobre el nivel de desarrollo de competencias en el área STA que hay una serie de porcentajes. Estos porcentajes se van a describir de acuerdo a las competencias y al final en el tercer párrafo aparece la conclusión. A partir de estos datos se puede concluir que la mayoría de estudiantes, es decir, este párrafo de conclusión es aquel que va a guiar y va a permitir que nosotros podamos proceder a tomar una decisión. Vamos observando entonces que en esta competencia se ha clasificado en los niveles de desarrollo, inicio, proceso y logrado, y que por cada proceso, planificación, ejecución, se van tomando decisiones y se va a describir como una serie de acciones que vamos a realizar como docentes. Vamos viendo ahora, por otro lado, los conceptos de técnica e instrumento de evaluación. Las técnicas de evaluación son el conjunto de procedimientos que va a seguir un docente para recoger información y que va a tener como medio concreto los instrumentos de evaluación. Estas técnicas entonces responden al cómo vamos a recoger la información, mientras que los instrumentos son el material físico con el que se recoge la información acerca de los aprendizajes logrados por los estudiantes. Vamos observando que en las distintas técnicas de evaluación, como lo son la observación, la entrevista, vamos a observar que por cada técnica de evaluación tenemos un instrumento de evaluación. En cuanto a la observación sistemática, que se basa en la observación que hace el docente, podemos encontrar registro anecdótico, lista de cotejo, escalas de valoración y rúbrica. Todos ellos tienen criterios y la única variación es que si es que figura algún nivel de logro y en el caso de la rúbrica se le añade una descripción a este nivel de logro. Por otro lado, en la técnica de evaluación escrita se basa en los trabajos realizados y hechos por los estudiantes, el portafolio, guía o fichas de registro. Y en cuanto a la entrevista como técnica, nos vamos a fijar que tiene como instrumento los cuestionarios, una serie de preguntas, y las guías o fichas de registro, que pueden ser utilizados en distintas formas elocutivas orales, como lo son el debate, el diálogo, el plenario, conferencias, videoforo, focus group, o como ahora estamos en educación a distancia, pues una técnica de evaluación de forma telemática, es decir, con el uso de la tecnología y utilizar guías o fichas de registro que estén alojadas en Internet. Vamos observando también que hay una serie de instrumentos. El primero de ellos es el portafolio, que es una carpeta o expediente que nos va a permitir recoger los trabajos de los estudiantes. También se va a presentar una historia documentada, ¿no?, que es el conjunto de todas las producciones de los estudiantes, y se va a propiciar de esa manera la autoevaluación del estudiante para que él mismo pueda apreciar su desempeño.
Esto le va a permitir al docente obtener información sobre el desempeño y evaluar y acompañar en el proceso de aprendizaje del estudiante. Por eso hay que recordar que el portafolio es parte de un instrumento de evaluación formativa, se centra en el desempeño, contiene evidencias importantes del estudiante elaboradas por él y por ende es una tarea auténtica que va a posibilitar la autoevaluación y la coevaluación dentro de un aprendizaje autónomo del estudiante. Si vamos con la lista de cotejo, pues nos vamos a preguntar ¿qué es la lista de cotejo? Esta lista de cotejo va a ser un instrumento que va a relacionar los criterios o características, pero solamente se va a valorar desde un punto de vista de presencia o ausencia. Vamos viendo que se va a tener en cuenta a los participantes para poder aplicar este instrumento, si es el más adecuado o no. Por eso es que antes de aplicar un instrumento debemos ver bien su finalidad y si es pertinente para lo que nosotros queremos hacer. Es por eso que se debe verificar el logro de los indicadores al momento de aplicar una lista de cotejo y todo instrumento apunta siempre a brindar retroalimentación. Podemos observar en esta lista de cotejo que en cada fila se encuentran los estudiantes y que asume dos valores nada más, el sí y el no. Y podemos ver ahí los criterios que ellos tienen para poder asignar estos valores de ausencia o presencia expresados mediante un sí y un no. Y de esta forma vemos que una lista de cotejo es más fácil de aplicar y después, luego vamos a ver, de sistematizar. Por otro lado, tenemos una escala de valoración que es un conjunto, una serie de categorías que va a emitir la persona que va observando. Y esto va a permitir que él vaya indicando el grado en el que se encuentra una característica de los estudiantes, una característica de la actuación de los estudiantes, que puede ocurrir con frecuencia o no. Esto va a permitir comprender los modos de aprender, valorar los procesos y resultados y finalmente que el mismo estudiante pueda regular sus aprendizajes. ¿Qué diferencia hay entre una escala de valoración y una lista de cotejo? La lista de cotejo solamente tenía sí y no. En cambio, la escala de valoración tiene más de dos valores. En este caso observamos de frecuencia, ¿no? Desde el siempre hasta el nunca. Finalmente tenemos la rúbrica como instrumento. Esta rúbrica, que es un conjunto de criterios y descripciones. Ojo, lo que diferencia la rúbrica de los otros anteriores es que tiene descripciones de los niveles de logro para cada uno de sus criterios. De esta manera, el docente debe analizar las evidencias hechas por los estudiantes de acuerdo a los propósitos de aprendizaje previamente establecidos. Vamos viendo que en cuanto a la rúbrica tiene dos usos. Un uso formativo, porque esta rúbrica puede guiar el proceso de todo el aprendizaje. Y vamos viendo que tiene un uso sumativo, porque la rúbrica permite otorgar una calificación o una valoración al final del proceso. ¿Cuál es el proceso de elaboración de una rúbrica? Primero se determina la competencia, después en función a la competencia vamos a escoger una evidencia de aprendizaje, que puede ser una producción tangible o que puede ser una actuación, que es no tangible. Ambos son tipos de evidencia. Se va a consultar el estándar de aprendizaje en relación a la competencia, porque recuerden que por cada competencia el estándar de aprendizaje nos indica en qué nivel de alcance o desarrollo de esa competencia se encuentra y están ordenadas por ciclos. Después vamos a revisar la situación significativa. Esta situación significativa que va a darle un contexto al instrumento de evaluación. Se van a definir los niveles y las escalas de desempeño. Y acá viene la parte más pesada, si es que es una rúbrica analítica. Redactar los desempeños. En este caso, redactar los descriptores. Después, vamos a socializar esta rúbrica hecha con las descripciones, criterios, que sea en un lenguaje entendible para los estudiantes, se desarrollan las actividades de aprendizaje y finalmente se aplica la rúbrica y se sistematiza los resultados. Por ejemplo, podemos observar que en una rúbrica tenemos los niveles de desempeño, estos niveles, y que dentro de cada uno de estos niveles vamos a encontrar descriptores. Es decir, van a responder la pregunta, ¿cómo se describe el nivel de desempeño? Entonces,
Hay que recordar que estos descriptores contienen las especificaciones que entregan el significado de cada dimensión para que podamos evaluar y podamos ver las posibles concreciones o los posibles hechos concretos que nos permiten evaluar un desempeño. Vamos viendo entonces que hay tipos de rúbricas. Una rúbrica que es analítica, que es muy específica, esta rúbrica analítica que tiene muchos descriptores y tiene una desventaja, que no nos ponemos de acuerdo muy bien qué criterios deben ir, pero tiene una ventaja que facilita la evaluación de un producto o trabajo del estudiante, pero con detalle. En cambio, en la rúbrica holística ve el desempeño en forma total. Va a tener como criterios establecidos las capacidades de una competencia y obviamente que su ventaja es, si vamos a tener como criterios las capacidades de una competencia, pues todos vamos a estar de acuerdo en que estas capacidades deben ir. En cambio, en una rúbrica analítica podemos ver un organizador visual. ¿Qué criterios debemos tener para evaluarlo? Puede ser tal vez la ortografía, la decoración, la presentación, la jerarquía de la información. Es decir, en una rúbrica holística hay mayor índice de acuerdo entre profesores y la rúbrica analítica puede haber discrepancias. En cuanto a los criterios, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, en esta rúbrica holística vemos los niveles de ejecución y están los descriptores para una competencia. Solamente vemos los niveles de ejecución. Se parece mucho a un estándar de aprendizaje. No es muy complicado. Vean que hay 4 descriptores o 4 niveles de ejecución, ¿no? Incluido un quinto, que es el más bajo, que dice que no ha realizado la actividad. Vamos observando, en cambio, en esta rúbrica analítica, miren, ¿cuántos criterios tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 criterios. ¿Y cuántos niveles de ejecución? 4. 6 por 4, 24 descriptores que tendrías que hacer. Por eso algunas personas prefieren buscar las rúbricas ya hechas en internet y solamente adaptarlas. Hacer una rúbrica analítica es un trabajo muy pesado, sobre todo porque hay que redactar los descriptores y estos descriptores deben tener un lenguaje tan claro que los mismos estudiantes lo puedan entender. Muchas gracias, colegas y amigos. Añay, Sulpaiki, Wauji Panicuna. Y recuerden, en Tandem aprendemos contigo. Gracias por tu atención.